Comunicación al Día, servicio de podcast de Radio Habana, Cuba. Gracias por escucharnos. Hola, soy Marixa Gutiérrez y te doy la bienvenida al podcast Comunicación al Día. Esto es comunicación para todos, porque todo el mundo cuenta. Hay una parte de la comunicación que se convierte en una industria muy redituable económicamente. Comunicación al Día te invita a conocer por dentro la Ley de Comunicación Social de Cuba, que fue aprobada en mayo de 2023 por el Parlamento. Esta ley entrará en vigor el próximo octubre, es decir, apenas 3 meses, y ya, por supuesto, viene dando mucho de qué hablar porque hay mucho que aprender en este ámbito de la comunicación. Y para adentrarnos en el tema, tendremos como invitada a una experta en comunicación social. Ella es la doctora en ciencias Hilda Saladrigas, investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Es consultora y profesora de la Facultad de Comunicación y miembro del equipo de redacción de la ley. El pasado 5 de junio fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley 162 de la Comunicación Social. Sí, es una ley que viene acompañada por sus reglamentos y su texto incluye las regulaciones para la comunicación social en el campo de las organizaciones, los medios, en el ámbito comunitario también y el ciberespacio, y la comunicación política de bien público y la comunicación de crisis, algo muy importante que todos deben tener y conocer. Y bueno, como les venía diciendo, esta nueva ley, que es una respuesta, vamos a decir, a los esfuerzos del gremio de los periodistas y de los comunicadores en nuestro país para tener una ley que hemos construido entre todos y también somos beneficiarios de ella. Quería comentarles que por estos días se han generado muchísimos encuentros, espacios de análisis, de aprendizajes para la implementación de esta novedosa norma jurídica que, por cierto, como han dicho los especialistas, es inédita en nuestro país. Y bien, es la hora de escuchar a nuestra experta que nos acerca al tema desde el punto de vista de la academia. En Comunicación al Día recibimos a la doctora en ciencias Hilda Saladrigas, quien conversó con el colega Abdiel Bermúdez de la televisión cubana sobre algunos aspectos de la ley que nosotros queremos remarcar. La doctora Saladrigas empezó diciendo que era necesario tener esta ley para regular los procesos de la comunicación que se dan día a día en la sociedad. A partir de eso hay convenciones y normas que, de no establecerse, pues puede generar un proceso que fluya de manera deformada, de manera espontánea, de manera, digamos, muy instrumental y desfavorecedora. Sobre todo en la medida en que hay una parte de la comunicación que se convierte en una industria muy redituable económicamente. En Cuba se está buscando que la comunicación no sea un asunto, primero, solamente de medios, sino un tema de culturas. Que la comunicación no sea un tema solamente de tecnologías, sino sea un tema de identidades. Que la comunicación sea un proceso coadyuvante a liberar todas las potencialidades que tiene el ser humano en su sistema de relaciones, armónicas y no armónicas, porque para eso está la discusión y el debate. Ciertamente, la ley de comunicación propone un sistema de actuación donde se integran todos los actores de la comunicación. No solamente se participa desde los medios, es el hecho, sino que además se participa desde el espacio laboral, el que sea de servicio o no, y se participa desde el espacio de convivencia geográfica y desde el espacio de convivencia de intereses. O sea, desde las comunidades de intereses también se puede participar y se puede aportar en esa discusión según los intereses que correspondan. Y por supuesto en un diálogo social que tiene que ser en todas direcciones y que tiene que ser un diálogo donde todos se escuchen. Pero esto la ley lo viene a refrendar. Cuando se habla del terreno, del ámbito de las organizaciones, no podemos olvidar que los medios de comunicación, es decir, los medios de prensa, también son organizaciones. Pero la ley va mucho más allá. Está de alguna manera también demarcando cómo las instituciones tienen que establecer hacia la sociedad un diálogo abierto, tienen que ser suficientemente críticas y cuando no lo sean tienen que responder a los medios de comunicación porque a su vez son fuentes de información para los medios de comunicación.
Y por tanto, si hay una crítica hacia la organización, ella podrá decir lo que entienda, lo puede hacer, pero si hay puntos que son neurálgicos, se establece también que ella tiene que responder a esos puntos. Entonces, todo el tiempo se está buscando que en sistema el ciudadano cubano tenga la posibilidad de ese derecho universal que se viene proclamando hace muchos años y que ha sido y sigue siendo una asignatura pendiente para el mundo, que es el derecho a la información y a la comunicación. El derecho a que se dé esa información y esa comunicación, pero además que se pueda justamente responder a inquietudes de la sociedad y que yo pueda interpelar al otro. Bien, entonces, ¿cómo entendemos el significado del ámbito comunitario? Algo de lo que se viene hablando mucho y es una forma que quizás no todos comprenden. ¿De qué se trata el ámbito comunitario? No se ha concebido en la ley la comunidad como un espacio geográfico. No se ha considerado la comunidad como un espacio de intereses. Y puede ser la comunidad de convivencia social del barrio, pero puede ser la comunidad de convivencia de intereses gremiales, de comunidad de intereses profesionales, de intereses sociales. Y en esos espacios también hay que hacer comunicación interna y a su vez hacia la comunidad. ¿Con qué? Con responsabilidad, con participación, con la palabra, con el consenso, con el diálogo. Porque de lo contrario se puede correr el riesgo de dejar a uno de estos espacios desprovisto de cumplimiento de obligaciones y quien sufre es el soberano, o sea, el ciudadano que bien ya sea para el espacio público directo, cara a cara, tiene posibilidades de expresión y también de rendición de cuentas hacia él, como él también tendrá que rendir cuentas. Y lo hace en ese espacio mediático, lo tiene que hacer también en el espacio institucional y lo puede hacer en el espacio incluso de convivencia geográfica, cultural, identitario. Y la búsqueda justamente es de la articulación. En resumen, ¿qué representa la ley de comunicación social que tenemos hoy? Escuchemos a la experta, la doctora Hilda Saladrigas. Creo que es una oportunidad muy importante para, en nuestro sistema de gobierno, que se sustenta sobre la base de la participación social ciudadana en las comunidades, me estoy refiriendo al poder popular. Como nunca, el ciudadano ahora en esta ley encuentra refrendado ese espacio de ejercicio político. ¿Por qué? Porque está dando todas las posibilidades para su expresión pública de sus necesidades, sus problemáticas, sus inquietudes, pero a la vez que le sea devuelto a él una rendición de cuentas y le sea a él devuelta explicaciones que él necesita. Y bien, amigos, bueno, con esto vamos terminando esta primera emisión de nuestro podcast Comunicación al Día. Hoy hemos contado con la opinión de una experta, la doctora en ciencias Hilda Saladrigas, que nos ha dado valoraciones muy interesantes e importantes sobre la Ley de Comunicación Social de Cuba. Los invito a escucharnos en la próxima semana en este podcast de Radio Habana Cuba. Comunicación al Día. Comunicación al Día, servicio de podcast de Radio Habana Cuba. Gracias por escucharnos.